Reflexionar poniendo el cuerpo, de Juanjo Compairé para la revista de AIG, Hombres Igualitarios. La abolición definitiva de la masculinidad junto con el género es imprescindible para el desarrollo humano. Recomendamos Hombres, reflexiones sobre la masculinidad, de Justo Fernández. Estos tiempos de pandemia han coincidido con la publicación de numerosos ensayos alrededor de la masculinidad. Había, creo, una necesidad sentida socialmente de que este tema, tantas veces oculto, apareciera a la luz con toda su gravedad. Pues, en la raíz de la crisis ambiental, sanitaria, social en la que estamos, ¿no está la puesta en cuestión de una manera masculina de situarse en el mundo? ¿No es esa crisis también una crisis de género masculino concretamente? Sin embargo, este libro es diferente a los otros. Los que seguimos a Justo desde hace tiempo sabemos de su alergia a los escritos desencarnados. Nuestra amiga Coral Herrera decía que en las reflexiones de los hombres que se acercaban al feminismo notaba faltar que pusiéramos el cuerpo. Justo, desde luego, siempre lo ha puesto. Así lo ha hecho en libros anteriores, en los diálogos masculinos 1 y 2, escritos mano a mano con Víctor Sánchez, o más todavía en Tu cocaína y la mía, donde Justo relata su viaje a los infiernos de la adicción, de los que consiguió salir gracias a las mujeres de su entorno. Esta experiencia, que también aparece en el libro, junto con otras, marcó para él un antes y un después. Como dándose la vuelta desde dentro, el Justo de ahora aparece renovado, ligero de equipaje. Un Justo que nos interpela porque escribe desde las tripas. Ser radical. El libro comienza con un manifiesto que es como la tesis del libro. No hay nada, dice el autor, de la masculinidad como construcción social que merezca ser conservado, en ninguna de sus versiones. No hay que reivindicar, pues, las llamadas nuevas masculinidades, porque todas son más de lo mismo. Es, pues, este un manifiesto radical, en el sentido que va a la raíz, una raíz que debemos erradicar. Esta tarea es, pues, lo más feminista, lo más revolucionario, palabras que son dos formas de decir lo mismo, que podemos hacer los hombres que nos llamamos progresistas. Por si alguien, especialmente si algún lector, duda de esta afirmación, el autor nos invita a acompañarle en su trayectoria vital, a partir de la cual él, y nosotros con él, llegará a esta conclusión. Él era un chico de ciencias, con todo lo que ello conllevaba de rechazo a lo sensible, a lo emocional, a la vida. Ahora, convertido en un escritor tardío, en hombre de letras, reconoce a aquel juez masculino que le hacía considerarse superior por insensible. Y sin embargo, ese hombre, ese niño sensible existe. Justo lo reconoce en lo que él llama su primer rito iniciático, cuando sus manos eran capaces de amar. Y de paso nos invita a descubrir el nuestro. Existe bajo los escombros de ese segundo rito iniciático tan masculino hecho de adicciones anestésicas, de sexo sin rostro, de poder y dinero, hechos de goce sin placer. Justo equipara a esta estructura de personalidad a lo que en psicología se denomina trastorno normalizado de personalidad antisocial y en política una normalizada forma de fascismo. La misoginia propia del machismo, por ejemplo, no solo se define por el rechazo de lo femenino, quizá por miedo a su libertad, añadiría yo, sino por la incapacidad de sentir con ellas, de conectar con el dolor que les estamos infligiendo. Tremenda cita de Concepción Arenal. Un hombre puede ser 1000 veces infame, y con tal que lo sea solo con las mujeres, pasará por caballero. Esto no es casual. El autor repasa con nosotros la historia del patriarcado, de la misoginia, del androcentrismo incrustado en nuestra cultura. Revisamos con él los datos que nos indican una y otra vez el dolor, los desgarros sociales que el mandato de ser hombre de verdad producen en el mundo.
no solo en la historia, también en nuestra historia, la de cada uno de nosotros. Si abrimos los ojos y somos capaces de verla, la masculinidad es el padre semilla de todas las desigualdades, nos dice. Y añade que también de las violencias, dominaciones y explotaciones. Por eso es necesario tomar conciencia de ella, analizarla, descubrir sus trampas, dejarse de excusa. Las fratrías masculinas y la necesaria revisión autobiográfica. La masculinidad es gregaria, se valida y se reconoce en innumerables asociaciones, grupos formales e informales en los que, más allá de pugnas y luchas internas, se experimenta una complicidad masculina basada en la exclusión o al menos el menosprecio de las mujeres. Por eso, el autor llama a los hombres que se proclaman igualitarios a ser radicales, autocríticos, que el movimiento de hombres por la igualdad atienda las interpelaciones del feminismo radical y no se convierta en una nueva fratría más, en la que los miembros confraternicemos, cultivemos nuestros egos sin escuchar las voces que nos llegan desde el feminismo. Una verdadera revisión autocrítica debería ser, pues, abolicionista. Por ejemplo, de la prostitución, de la pornografía, de los vientres de alquiler, para acabar aboliendo la propia masculinidad que, como decía el autor al principio, no tiene nada que merezca ser salvado. Hay que convertir esa abolición en objetivo político. Ante la interpelación de las mujeres feministas tenemos que evitar los ejercicios de autodefensa y los victimismos, revisar nuestras autobiografías con perspectiva integral de género, como el autor hace en diversos capítulos del libro, como lo ha hecho en sus monólogos y como lo sigue haciendo en los círculos de hombres que él impulsa. Nuestro objetivo, incluso antes que la igualdad, es dejar de oprimir a las mujeres, pura y simplemente. Ser hombre disidente patriarcal no es una elección o un mérito, es una obligación por responsabilidad. La paternidad. Uno de los aspectos más presentes en el libro es el de la paternidad. No en vano el autor es padre, pero también fue hijo, y esa transmisión intergeneracional de la paternidad invita a la reflexión. Es significativo que después de todo afirme que la paternidad, si la desligamos de aquello en lo que lo ha convertido el patriarcado, que es sin duda hasta ahora el amo de ese campo semántico pater, está por explorar. Si le quitamos la transmisión de un modelo de hombría, o si más moderadamente la de un modo de hacer de padre como madre bis, que copia aquello que las madres hacen y lo viste con ese aura de heroicidad tan masculina, lo que el autor llama hiperpaternidades, si le quitamos todo eso, es aún un campo virgen. Las cloacas de la sexualidad masculina. Para mí son especialmente impactantes, además de bien escritas, las páginas dedicadas a bajar a las cloacas de la sexualidad masculina dominante. El repaso a esas historias que todos hemos presenciado de depredación sexual sobre mujeres y niñas. La cosificación del cuerpo femenino en la prostitución y en su visión filmada, la pornografía. El autor deja clara por qué no solo es abolicionista, sino por qué espera que los hombres no puteros rechacen ese tráfico de cuerpos, no por el estigma social, sino porque esa industria, esa institución significa sometimiento. Ellas tienen derecho a hacer de su cuerpo lo que quieran, pero nosotros, los hombres, no tenemos derecho a comprarlo. La barbarie y la esperanza. Las páginas del libro dedicadas a la violencia machista son de las que se clavan en el corazón del lector, porque, como todo el libro, entretejen experiencias personales que pueden ser similares a las propias, con reflexiones generales que caen como ladrillos. La ira de los hombres que se descarga sobre las mujeres o que, cuando menos, la consiente o la mira con indiferencia es una de las mayores causas de sufrimiento de nuestro mundo. Y sobre este hecho no caben medias tintas, solo cabe el rechazo, la condena.
pero un rechazo, una condena que nos considere a cada uno de nosotros como parte responsable del problema, mientras no lo hagamos conscientes y explícito. El libro podría parecer en extremo un libro oscuro y sin duda lo es. Es una sacudida y como tal debe ser leído y releído, implicado con la propia historia personal para que dé su fruto. Por eso es un libro necesario. En este sentido, el capítulo final es una llamada a la esperanza. Una esperanza que no es ilusa, que parte de una creencia en la capacidad de transformación personal y colectiva que el libro, sin duda, contribuirá a promover. Por Juanjo Compairé, para la revista Hombres Igualitarios. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.